Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar muchas fibras sensibles. ¿Han visto el título, verdad? Kanyaman, sincero sueño con familia, busco a mi media naranja. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de uno de los actores más queridos y enigmáticos del momento, Kanyaman, y vamos a desgranar esos aspectos de su vida personal que tanto interés despiertan. Vamos a explorar esas declaraciones sinceras sobre sus anhelos más profundos, su sueño de formar una familia, y esa búsqueda apasionada de su media naranja. Prepárense para un viaje íntimo y revelador. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, hablemos de Kanyaman. Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, esa presencia escénica que no deja a nadie indiferente. Lo hemos visto en exitosas series, interpretando personajes que nos han hecho suspirar, reír y, en ocasiones, hasta sufrir. Pero más allá de los flashes, de las alfombras rojas y de las miradas de admiración, ¿quién es realmente Kanyaman? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa cautivadora y esos ojos intensos? Hoy, basándonos en sus propias palabras y en lo que hemos podido recopilar, vamos a intentar darles una pincelada más íntima de su persona. Empecemos por esa sinceridad que mencionamos en el título. Kanyaman no es de los que se esconden, ni de los que guardan sus sentimientos bajo 7 llaves. A menudo, cuando se le pregunta sobre su vida personal, se muestra abierto, a veces incluso sorprendentemente vulnerable. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde encontramos la autenticidad que tanto atrae. Él ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de ser honesto consigo mismo y con los demás, de no tener miedo a mostrar las propias debilidades o, más bien, las propias aspiraciones. Para él, la sinceridad es un pilar fundamental, no solo en su vida profesional, sino también en la personal. Cree firmemente que es la base para construir relaciones sólidas y significativas. Imagínense un actor de su calibre con una vida pública tan expuesta, abogando por la transparencia. Eso dice mucho de él, ¿no creen? Y dentro de esa sinceridad, emerge con fuerza un sueño que resuena en muchos de nosotros, el sueño de formar una familia. Kanyaman ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de tener hijos, de tener un hogar, de construir una vida junto a alguien especial. No es solo una idea pasajera, sino una aspiración profunda, casi un anhelo vital. Ha mencionado que ve la familia como el núcleo de la felicidad, como el lugar donde encontrar apoyo, amor incondicional y un refugio seguro en medio de la vorágine de su carrera. Incluso ha bromeado en alguna entrevista sobre cómo imagina esa vida familiar, qué tipo de padre le gustaría ser, y esas pequeñas anécdotas nos acercan un poco más a ese hombre detrás de los personajes. Es fascinante escuchar a alguien con tanto éxito profesional hablar con tanta naturalidad y deseo de una vida personal plena y tradicional. Nos recuerda que a pesar de las luces y la fama, los anhelos humanos más básicos siguen siendo los mismos. Ahora, ¿cómo se traduce este sueño de familia en la búsqueda de su media naranja? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kanyaman ha sido claro al decir que está buscando a esa persona especial, a su compañera de vida. No parece ser alguien que se conforme con relaciones superficiales o pasajeras. Busca una conexión profunda, una persona que lo complemente, que lo entienda y que comparta sus valores. Ha comentado que valora la inteligencia, la autenticidad y la empatía en una pareja. Y no solo eso, sino que también ha expresado que busca a alguien que pueda comprender la exigencia de su profesión, que no se sienta intimidada por ella, sino que sea un pilar de apoyo. A veces en entrevistas se le pregunta sobre los rumores o las relaciones que se le atribuyen, y él, con esa misma sinceridad, a veces aclara, a veces sonríe con misterio, pero siempre deja entrever que su objetivo es serio. Está construyendo no solo una carrera, sino también buscando la pieza que complete su puzzle personal. Es importante recalcar que su búsqueda no parece ser desesperada, sino más bien una espera paciente, una apertura a que el destino haga de las suyas. Ha dejado claro que no tiene prisa, que prefiere encontrar a la persona correcta en el momento adecuado, antes que apresurarse y cometer errores. Esta actitud es admirable. En un mundo donde todo parece ir a 1000 por hora, donde las relaciones a menudo son efímeras, la postura de Kanyaman de priorizar la calidad sobre la cantidad,
la profundidad sobre la superficialidad, es un soplo de aire fresco. Nos enseña que el amor verdadero, la pareja ideal, merece una espera consciente y un corazón abierto. Y hablemos un poco de lo que esto podría significar para sus fans. Claro, muchas de ustedes, y algunos de ustedes también, suspiran por él, lo ven en la pantalla y se imaginan 1000 escenarios. Pero saber que él mismo está en esta búsqueda, que anhela lo mismo que muchos de nosotros, esa conexión auténtica, ese amor duradero, creo que humaniza aún más su figura. Lo acerca a nosotros. Nos permite verlo no solo como el ídolo inalcanzable, sino como un ser humano con deseos y aspiraciones similares a las nuestras. Y eso, amigos, es algo que realmente valoro en una figura pública. Además, su sinceridad sobre el tema de la familia y la pareja nos abre un debate interesante. ¿Cuánto de nuestra vida personal debemos compartir con el público, especialmente si somos figuras públicas? Can Yaman, por lo que vemos, ha encontrado un equilibrio. Comparte sus anhelos más profundos, pero sin entrar en detalles íntimos que pudieran invadir su privacidad o la de su futura pareja. Es una línea muy fina, y él parece saber dónde trazarla. Ha habido momentos en los que se le ha visto en compañía, y los medios de comunicación han especulado sin cesar. Pero es crucial recordar que la vida privada de una persona, incluso de una figura pública, es sagrada. Lo que él comparte, sus aspiraciones, sus sueños, son invitaciones a entenderlo mejor, no a invadir su espacio. Y en ese sentido, sus declaraciones sobre querer una familia y buscar a su media naranja son un regalo para quienes lo admiramos y queremos conocerlo en un nivel más profundo. Podríamos decir que Can Yaman es un ejemplo de que la fama y el éxito profesional no tienen por qué ir reñidos con la búsqueda de la felicidad personal y la construcción de un futuro familiar. Al contrario, para él, parece ser una motivación adicional. Es como si quisiera que su éxito profesional le permitiera, en el futuro, ofrecer una vida estable y feliz a su familia. Eso es una visión muy madura y responsable. Imaginen por un momento a Can Yaman, no en un set de filmación, sino en su hogar, rodeado de risas de niños, compartiendo un momento íntimo con su pareja. Esa es la imagen que él parece cultivar en su mente, ese es el sueño que lo impulsa, además de su pasión por la actuación, por supuesto. Y es una imagen hermosa, inspiradora. Para finalizar esta parte, lo que podemos sacar de las palabras y las acciones de Can Yaman es que es un hombre con los pies en la tierra, a pesar de su estrellato. Valora las cosas importantes de la vida, la autenticidad, las relaciones profundas y el sueño de formar un hogar. Su búsqueda de pareja no es una simple aventura, sino un camino hacia la construcción de un futuro significativo. En resumen, hemos profundizado en la sinceridad de Can Yaman, ese rasgo que lo hace tan cercano y real. Hemos explorado su profundo sueño de formar una familia, un anhelo que resuena con la esencia humana más básica. Y hemos visto cómo esta aspiración lo lleva a la búsqueda activa de su media naranja, una búsqueda que prioriza la conexión, la comprensión y los valores compartidos. Can Yaman nos muestra que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, los sueños más simples y puros siguen siendo los más poderosos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento sobre Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la sinceridad de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus aspiraciones personales? Y por supuesto, si ustedes también sueñan con formar una familia y encontrar su media naranja, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también admiran a Can Yaman o que disfrutan de estas reflexiones sobre la vida y el amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.